Bueno, entonces ahora vamos a ver, van a haber dos videos más antes de terminar la materia y tomar el examen. Yo les dije que eran dos videos, pero en realidad son, no sé si van a poder ser dos videos o bloques de videos. O sea, uno va a contener el capítulo 4, 5 y 6 de la materia, que es este que estoy preparando, que viene ahora. Y un segundo bloque, o quizás pueda unirlos todos en un solo video, no sé, tengo que ver las herramientas como para poder unir videos diferentes en uno solo, va a ser el que va a contener el capítulo 3, cultivo celular y CRISPR. Se me ocurrió que, por lo que como viene dándose la materia, por los temas que estamos tocando y demás, el capítulo 4, 5 y 6 se le va a hacer muchísimo más simple a ustedes entenderlo, porque es lo que estamos viendo casi repetitivamente, mientras que el tema del capítulo 3, que es secuenciación masiva, digital PCR, real time, CRISPR y cultivo celular, es un poco más diferente y conceptualmente por ahí es más difícil, y decidí entonces dejarlo como último video de la materia. Bien, los vectores de expresión entonces, esta diapo resume básicamente cuáles son los elementos que los constituyen. Lo que tenemos que tener muy en claro es qué es un vector de expresión. Es un vector que va a producir una proteína de interés en grandes cantidades. Esas grandes cantidades se dan básicamente por dos cosas. Uno es el promotor fuerte que tienen y otra es el alto número de copias. Bien, ¿qué es un promotor fuerte? Un promotor fuerte es una secuencia de nucleótidos que constituye lo que sería el promotor, que esa combinación de nucleótidos tiene una constante de binding, una constante de unión a la maquinaria transcripcional, que no es otra cosa que un complejo multiproteico muy alta. Por lo tanto, ese complejo multiproteico reconoce y se une al promotor con mucha fuerza, con mucha avidez. Y se mantiene en un equilibrio casi constitutivamente unido. Esto provoca altos números de transcriptos, gran cantidad de transcriptos, cadena abajo a ese promotor, y todos esos transcriptos van a generar en definitiva altos números de proteína cuando se traduzcan. Lo cual además está aumentado e incentivado por el hecho de que no hay una copia de ese promotor, sino que hay tantos números de copias de ese promotor como plásmidos hay dentro de la bacteria. Como es siempre, estos vectores son de alto número de copias, significa que tenemos 200 copias del plásmido, o sea, 200 copias del promotor, y por lo tanto a la fuerza que pueda llegar a tener ese promotor se multiplica por 200 o al número X que sea de plásmidos que están en la bacteria, ¿sí? Entonces son esos dos elementos los que hacen que un vector o un plásmido de expresión tenga o logre altas tasas de expresión de una proteína de interés. Bien, esto no lo vamos a ver. Bueno, esto más o menos lo estuvimos viendo en todos los otros videos y demás. Son las expresiones. Bien, en esta diapositiva acá se demuestra como un diagrama de flujo de cuáles son las diferencias entre el PG4T1, el grupo PGX y los grupos PET. Básicamente hay una cuestión sumamente importante que no hay que olvidar. O sea, el PGX es anterior al PET, ¿sí? Y el PGX permite la expresión en cualquier célula de Escherichia coli. Cualquier cepa de Escherichia coli en el cual yo ponga el PGX, voy a lograr producir mi proteína de interés. ¿Por qué? Porque utiliza la maquinaria de las E. coli casi wild type. Puedo utilizar alguna en particular, me puede interesar, pero no necesito ingeniería genética en la bacteria para que el plásmido cumpla su función.
Porque el promotor es un promotor híbrido entre el promotor del triptofano de la Escherichia coli y el promotor LAC de la Escherichia coli. Entonces, ese promotor va a ser reconocido por la maquinaria normal de transcripción de Escherichia coli. Sin embargo, los PET, que es una familia posterior a los PGEX, funcionan totalmente distinto. Estos PET lo que tienen, y esto se ve en detalle acá, es un promotor en el plásmido que es un promotor que es reconocido por la T7 polimerasa, o sea, la polimerasa del fago T7. Y esa polimerasa del fago T7 no está constitutivamente en Escherichia coli wild type o en cualquier cepa de Escherichia coli, sino que la misma empresa que generó los vectores PET produjo una Escherichia coli ingenieriada de laboratorio en el que en el cromosoma se introdujo el gen de la polimerasa del fago T7, la RNA polimerasa del fago T7. Ahora bien, lo que es inducible, o sea, por la presencia del inductor, en este caso es IPTG, que es el mismo inductor que se utiliza para el PGEX, por eso es que el PGEX tiene un promotor en el que está una secuencia del LAC, básicamente, que es para que se reconozca por la maquinaria inducible por galactosa, del cual el IPTG es un análogo no hidrolizable. Entonces, cuando yo introduzco IPTG en el medio de cultivo de las células de Escherichia coli específicas para PET, yo lo que estoy haciendo es induciendo a bajo número de, o sea, no con alta expresión, la polimerasa del fago T7. Ahora, la polimerasa del fago T7 es muchísimo más procesiva. Procesiva se llama, es un término que resume la velocidad de síntesis y la de reconocimiento de unión de ADN que tiene una polimerasa. Entonces, la polimerasa del fago T7 es mucho más procesiva, es decir, se une al promotor que ella reconoce con mayor fuerza que la polimerasa de coli. Se mantiene unida por más tiempo y sintetiza más rápido los transcriptos. Esto nos da, como en definitiva, una altísima expresión de los transcriptos que están bajo un promotor de la polimerasa, de esta polimerasa. O sea que lo que está inducido por IPTG es la expresión de la polimerasa. Una vez que la polimerasa está presente, todo lo que está bajo todo aquello que está bajo el promotor que reconoce esta polimerasa va a ser transcripto en altísimas proporciones. ¿Cómo se llama la bacteria de Escherichia coli que produjo esta empresa, que también produce los PET? Se llama BL21, y de las cuales hoy podemos encontrar muchas variantes. Acá en la diapositiva le nombro la BL21 DE3, pero también está la Pelis o la Rosetta. Hay muchísimas variantes, cada una está mejorada en una u tal cosa. Mucho de eso tiene también parte de marketing por parte de las empresas y también pérdidas de patentes. Ustedes no sé si saben, las patentes de ingeniería, digamos, todas las patentes tienen una duración máxima de 10 años. Luego de 10 años la tecnología queda libre y la puede usar cualquiera. Entonces, una estrategia de muchísimas empresas es ir generando cada X años mejoras o pseudo mejoras, en algunos casos no son mejoras reales, de sus productos de forma tal de estirar la patente, ¿no? Y descontinuando lo que queda libre de patente. Entonces, esta empresa ha generado muchísimas Escherichia coli BL21 de esa familia, de la familia de cepas de BL21. Algunas realmente muy útiles y otras no tanto. La verdad es que si uno decide utilizar los PET, hay que sí o sí usar las BL21, y cualquiera, por lo menos en nuestra experiencia en el laboratorio, cualquiera funciona muy bien. Cualquiera. Nosotros hemos usado casi 3 o 4 diferentes y todas funcionan muy bien. Bien. Bueno, esta diapositiva tampoco tiene demasiado
Complejidad, bueno, acá lo que se muestra es un protocolo que ustedes ya deben conocer, probablemente de biología molecular. Yo lo que a mí me interesaba de esta diapositiva en sí mismo es mostrar que no siempre la sobreexpresión es algo beneficioso. Existen muchos casos, o sea, cuando las proteínas son proteínas citosólicas y de tamaño intermedio, la sobreexpresión es sinónimo de algo bueno. Sin embargo, existen casos en que las proteínas son muy grandes, son proteínas muy hidrofóbicas, bueno, ni hablar proteínas de membrana, en que la sobreexpresión produce en mayor o menor proporción, en algunos casos hasta el 100% de la proteína que expresa, termina siendo algo que es indeseable y se conoce como cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión son proteínas básicamente mal foldeadas, o sea, mal plegadas, que exponen residuos que normalmente están en el interior de la proteína hacia el exterior. Como esos residuos aminoácidos son hidrofóbicos, esto genera que esos aminoácidos traten de unirse a otros aminoácidos similares de la misma proteína, que va a tener exactamente el mismo problema. Entonces va a empezar a formar agregados proteicos de esta proteína sobreexpresada, mal foldeada, y en definitiva esas proteínas no son funcionales. ¿Cómo nos damos cuenta? El protocolo básico de expresión de proteínas en Escherichia coli incluye, luego de la ruptura de las bacterias, un paso de centrifugación. Y lo que uno hace es sembrar la fracción sobrenadante de la centrifugación, que en este caso sería esta, en donde tenemos la proteína soluble, y generalmente se piensa que cuando la proteína es soluble está bien foldeada y entonces es funcional y activa, y el pellet que nosotros tenemos luego de la centrifugación incluye la proteína en sus cuerpos de inclusión, ¿no? Este es el pellet, que si yo lo logro disolver y lo siembro, puedo ver entonces que a la misma altura de esta proteína tengo proteína insoluble que estaba en el pellet, ¿no? Y esto es un cuerpo de inclusión. Como nuevamente les digo que este es un buen caso en donde la mayor parte de la proteína es soluble y bien plegada, pero puede ocurrir que esto sea nulo y que toda la proteína esté acá, con lo cual hay que empezar a pensar nuevas estrategias de la expresión de la proteína. Modificaciones para eliminar cuerpos de inclusión se pueden encontrar muchísimas en internet, incluyen todas. Lo que incluyen, o sea, lo que tienden a hacer es que las células reduzcan reduzcan la velocidad de expresión de la proteína, ya sea por reducir la temperatura y por lo tanto reduce el crecimiento bacteriano también, poner menos inductor, menos IPTG, pero no siempre son efectivos y lamentablemente no hay forma de predecirlo y hay que hacerlo. Básicamente es prueba y error. Bien, del repositorio AdSyn creo que ya habíamos hablado. Lo pueden ver directamente en SnapGene Viewer. El software tiene ya cuando quiero abrir un archivo puedo directamente bajar un plásmido que está en este repositorio. Esto es una ONG que tiene muchísimos plásmidos que resultan de publicaciones. No venden ni dan plásmidos, o sea, en realidad no venden ningún plásmido, simplemente cobran el envío, lo mínimo, de todos aquellos plásmidos que contienen en su interior un gen que fue clonado para una publicación científica. O sea, no es posible obtener un plásmido vacío con su multicloning site intacto en el cual yo quiero hacer un clonado. Pero con el fin de evitar que las personas tengan que clonar una y otra vez por ahí el mismo gen en distintos laboratorios alrededor del mundo, es que se creó esta ONG. Entonces ellos lo que hacen es concentrar todos los plásmidos y
cuando alguien lo solicita, ellos lo envían a costo, o sea, solo pagando el costo del envío. Ha resultado muy, pero muy útil en esta época de pandemia, en donde muchas de las proteínas del COVID ya estaban clonadas y purificadas, perdón, del SARS-2. COVID es la enfermedad de muchas proteínas del virus, del SARS-2, están ya clonadas y muchos de los estudios están trabajando, y al momento en que mucha gente decidió aunar esfuerzos, tratar de generar herramientas para combatir esta pandemia, es que Atchin ha distribuido plásmidos que contienen una u otra proteínas del virus alrededor del mundo. Bien, esto tampoco no tiene mayores dificultades. Lo que quería, bueno, esto simplemente se los voy a nombrar, tampoco hubiera, si las clases hubieran sido presenciales por ahí hubiera sido distinto, pero ustedes quizás leyeron al principio, a ver, acá, los problemas que tienen la expresión de proteínas en bacterias, ¿no? En los cuerpos de inclusión, como decimos, pero también las modificaciones posttraduccionales. Por ejemplo, las bacterias no glicosilan, no fosforilan serines, ni trioninas, ni acetilan, lisina, o sea, no hacen modificaciones posttraduccionales. Entonces, esto es una tecnología que nosotros también la hemos usado en el laboratorio, están muy distribuidas. Es que como es tan difícil la expresión de proteínas en levaduras en grandes cantidades, o en células de mamíferos, por supuesto, ni hablar, o sea, para obtener grandes cantidades en células de mamíferos, para estudiar una proteína en un tubo de ensayo, digamos, producidas en células de mamíferos en cultivo, es necesario un cultivo 1000 veces más grande que el necesario en Escherichia coli. Entonces, como además los medios de cultivo ya son más caros y hay que multiplicarlos por 1000, bueno, las cifras son bastante astronómicas, y por eso hubo mucho esfuerzo de la comunidad científica en tratar de producir sistemas de Escherichia coli modificadas que produzcan algunas de las modificaciones posttraduccionales que generan las células eucariotas en forma sitio específica. Acá hay un ejemplo, pero bueno, no, digamos, la ingeniería es bastante compleja, solo que quisiera entonces que recuerden que es posible en la actualidad generar proteínas recombinantes en coli con modificaciones posttraduccionales. Así que bueno, perfecto. Vamos ahora a ver si puedo unir el otro video. Espérenme un segundo. Bien. Bien. Esto era lo que yo les decía, que no sé si iba a poder unir los videos. Bien. Espérenme un segundo. Bien. Este es el CH5. Bueno, acabamos de cómo se purifican las proteínas recombinantes. Algo habíamos hablado. Acá para la purificación de las proteínas recombinantes juega un papel fundamental los tags o las etiquetas. La primera fue GST, y para ello existe una columna que tiene acoplado en forma covalente a partir del N-terminal a partir de uno de sus extremos la molécula a la cual la GST es afín. La GST es la glutatión isotransferasa, es una enzima, ¿sí?, que une el glutatión. Entonces, lo que se generó inicialmente fue una nanopartícula, ¿sí?, que es insoluble el agua, generado por agarosa,
y posteriormente modificaciones a cefarosas y demás que van cambiando sus propiedades biofísicas y permiten mayor resistencia, uso a distintos pH. Bueno, pero la idea básicamente es tener una partícula esférica inerte e insoluble en agua que tiene covalentemente unido algún ligando específico, ¿sí? Inicialmente fue el glutatión, para la glutatión es esa transferasa. Lo que sucede es que la GCT es una proteína extremadamente grande, como ustedes han visto, son 26 kilodaltons, y por lo tanto, para los estudios enzimáticos o estudios de estructura de proteínas o demás, resulta demasiado molesto, demasiado grande, y es necesario eliminarlo. De ahí la existencia del sitio de trombina que ustedes han visto en el PG4T1. Sin embargo, el corte con trombina no es como el corte con una enzima de restricción, que son súper específicas. La trombina tiene un sitio de reconexión bastante pequeño, que está frecuentemente en otras proteínas, así que por ahí corta por otros lados, y además es muy empírico, porque no solo depende de la secuencia, sino también de la estructura tridimensional que tenga eso. Entonces puede resultar un corte y luego que la trombina continúe cortando nuestra proteína, lo cual, si es que ocurre, es casi imposible que nos demos cuenta. Entonces, me voy a dar cuenta si se separó la GCT de mi proteína, pero si mi proteína perdió 1, 2, 3 o hasta 10 aminoácidos o 15 aminoácidos de su N terminal, no me voy a poder dar cuenta. Por lo tanto, desde que apareció el PG4T, es que las empresas trataron de encontrar otras formas de purificar las proteínas recombinantes sin que después sea necesario eliminar el tag, eliminar la etiqueta. Y es así como surgieron muchísimas otras alternativas. Una alternativa intermedia, antes que surgiera la más exitosa, que es la de Histag, fue la de utilizar estas bolitas, estas nanopartículas con anticuerpos. Y esos anticuerpos reconocen por tag específicos, que son pequeños péptidos de 10, 15 aminoácidos que están en el N o en el C terminal de mi proteína de expresión, que son sumamente antigénicos, por lo que los anticuerpos son muy fuertes y muy específicos. Eso eso salvó el problema en el que mi proteína tenía pedazos extras, etiquetas extras mucho más chicas, muy chicas. Sin embargo, para poder separar el anticuerpo de su etiqueta en las columnas estas, es necesario condiciones súper drásticas, por ejemplo, pH de 2 o 3, ¿no? O fuerzas biónicas muy altas, con lo cual también no son, si yo quisiera obtener proteínas para hacer estudios funcionales, no son condiciones que cualquier proteína resista. Entonces, sirvieron para algunos estudios estructurales o para ciertas proteínas muy resistentes, pero no para todas. Por lo tanto, la búsqueda continuó. Y se encontró finalmente el más exitoso de todos los TAG, que es pequeño y que la elusión de la columna, o sea, la separación entre lo que está unido a las nanopartículas de agarosa o cefarosa con la etiqueta que está en mi proteína de fusión, se lograba en condiciones muy suaves. Y esto fue el Histag. Las 6 histidinas que se pueden poner en el N o en el C terminal de mi proteína de interés quelan cationes divalentes, como el níquel o el cobalto. Entonces, si estas nanopartículas tienen unidos níquel o cobalto, la proteína de fusión que yo exprese va a tener afinidad por esa columna, y si esto se eluye, o sea, esto se libera, se logra la separación entre la columna y mi proteína de interés, se logra simplemente con el uso de imidazol, que es el grupo funcional del aminoácido histidina, a un pH de 6 aproximadamente, lo cual es un pH muy benéfico para las proteínas, y las concentraciones están en el rango de los milimolar. Entonces, son todas condiciones extremadamente benéficas para que las proteínas
que luego salgan de la columna estén absolutamente funcionales. Bien, esto es lo que yo le nombraba de las resinas de níquel. ¿Sí? Y entonces acá lo que se está ejemplificando básicamente es el corte con trombina, que no es lo mejor, como les decía. La purificación con anticuerpos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, todo esto es muy complejo para verlo ahora acá. Pienso que esto es el monitoreo, cómo saber si una proteína se expresa, no tiene mayor complejidad y tampoco no es muy interesante. Bien, y llegamos entonces ahora a las proteínas fluorescente verde. Hasta que el momento en que la expresión en células de mamífero era el reino solo de laboratorios de vanguardia, de primera línea en los países principales, Estados Unidos, en Europa, y esto dejó de ser ese tipo de tecnología para ser distribuida a nivel mundial, básicamente en casi todos los laboratorios es posible expresar células de mamífero y expresar algunas proteínas, no para tener grandes cantidades, pero sí para expresar proteínas y seguirlas dentro de la arquitectura celular por microscopía. Apareció un tag que fue sumamente exitoso, que es la GFP o la proteína verde fluorescente, ¿sí? Es una proteína grande, es una proteína muy grande. Bueno, son tan excitantes que han ganado el premio Nobel. Es una proteína bastante grande, produce muchas veces interferencia con la proteína de estudio, pero son en la minoría de los casos, ¿sí? Los números de papers en la que utilizan GFP o algún análogo de la GFP actualmente los papers que salen en estos años rondan el 80% en las biociencias, ¿no? Bien. Inicialmente la primera que se descubrió fue la GFP. A partir de la GFP aparecieron modificaciones más brillantes, que los láseres de los microscopios confocales la afectaban menos, ¿sí? Que son mucho más estables, que no tienen lo que se llama photobleaching, que es eso que dejan de fluorecer porque se vuelven exhaustas, digamos, no dejan de fluorecer porque el fenómeno de la fluorescencia es una transferencia de electrones y si uno sobreexcita esos electrones, los hace salir de los orbitales y no se produce la vuelta a los orbitales inferiores de esos electrones y la concomitante emisión de luz fluorescente. O sea, a medida de los años, desde la aparición de la GFP, empezaron a aparecer variantes de eficiencia en la fluorescencia, pero también de colores. Actualmente tenemos todos estos colores que ustedes pueden ver acá, que están para el video. No sé por qué los colores se cambian. Esta que estás viendo acá no es naranja, o sea, son absolutamente invertidos, ¿no? Esta primera que están acá es la azul, que ustedes la ven última. No sé bien por qué no lo he podido solucionar, ya lo sabía yo que hace esto el sistema de grabación. Pero bueno, no, es simplemente a modo de ejemplo en el que tenemos una gama infinita de colores. No solo estos colores, sino que además, específicamente en esta que es la verde, hay variantes de la misma proteína y no solo variantes donde hay mutaciones puntuales de aminoácidos que hacen que la proteína sea más eficiente, sino que también que genes totalmente no relacionados con el gen de la GFP, que fueron aislados de otros organismos que son naturalmente fluorescentes, también se han logrado clonar y utilizarse como marcadores fundamentalmente en estudios de microscopía confocal. Muchos plásmidos actualmente tienen dos multicloning sites por si quiero poner mi proteína de interés con la GFP en el N terminal o en el C terminal.
Esto es muy bueno porque cuando uno ve por microscopía modificaciones muy drásticas en la compartimentalización de mi proteína, es bueno tener alternativamente la construcción de su proteína con la GFP en el otro extremo y ver que el comportamiento es el mismo, con lo cual uno podría intuir que ese comportamiento observado en el microscopio no depende del tag que uno le puso a su proteína. Bien, y esto es otra cosa que me interesa mucho, ustedes sepan, salgan de la materia sabiendo, que es la expresión bisistrónica en eucariotas. Ustedes probablemente sepan que en caso de procariota, la expresión de los ARN es polisistrónico, es decir, un único transcripto, un único mensajero, contiene muchas proteínas. A partir de un único transcripto se producen muchas proteínas. No splicing, o sea, no es splicing, sino que una proteína termina, empieza otra proteína, termina, empieza otra proteína, todas en un único transcripto. Esto no era posible, o sea, no es algo que se ve en eucariotas, donde los transcriptos, los mensajeros son monocistrónicos, pero por medio de ingeniería genética se logró generar una secuencia que se conoce como AIRES, donde esta secuencia es una entrada al ribosoma independiente de la entrada al ribosoma que puede tener el transcripto más arriba, o sea, cadena arriba, y por lo tanto los mensajeros que se producen con estos plásmidos bisistrónicos de eucariotas logran la expresión de dos proteínas a partir de un transcripto. ¿Para qué nos sirven esto? Bueno, cuando yo transformo una célula eucariota y expreso mi proteína, muchas veces yo, si mi proteína no tiene un tag, no puedo saber si mi proteína está presente desde el primer momento. O sea, yo transformo mi célula eucariota, pongo el plásmido adentro y hasta que yo no hago la confocal o un western o lo que quiera, es decir, al final del experimento no puedo saber si la proteína se está expresando y que si el plásmido realmente entró y transfectó mi célula eucariota. ¿Sí? Quizás yo entonces hago la transfección, hago un experimento que dura 10 días y al día número 11 rompo las células y hago un western. Si yo no tengo un tag, porque quiero mi proteína lo más neutra e intocable posible, lo que estoy luego a los 15 días o a los 12 días que largué mi experimento, me puedo encontrar con que el plásmido nunca entró a la célula y por lo tanto el western no da nada. Entonces es muy útil tener un indicador que me muestre que al menos la primera parte, es decir, que el plásmido entró o no entró a la célula, nos lo permita ver y que eso no esté afectando a mi proteína de interés, por lo que no voy a generar una proteína con un tag de fusión. Porque la técnica esta del AIRES bisistrónico genera dos proteínas totalmente independientes a partir del mismo transcripto. Entonces, yo voy a tener las células verdes por la expresión de GFP a partir del transcripto del plásmido que yo introduje en la célula. Entonces puedo ver por microscopía que la célula está verde y asegurarme que el plásmido entró. Si la célula está verde y el plásmido entró, mi proteína que introduje va a estar presente dentro de la célula, pero va a ejercer su función absolutamente independiente del tag, es decir, no va a haber interferencia de la etiqueta. Entonces la proteína está neutra, lo más wild type posible, por así decirlo, y yo voy a poder ir siguiendo cuáles son las células que realmente el plásmido entró, porque eso van a ser verdes porque tienen GFP. Al cabo de los 10 días puedo hacer el western, puede funcionar o no, pero voy a estar seguro que no fue un problema de la traducción, perdón, que no fue un problema de la transfección. O sea, porque el plásmido estuvo dentro de la célula porque yo vi a la célula verde. Esto es muy importante, es súper útil en el laboratorio.
También cuando yo exprese no proteínas, sino por ejemplo maquinaria de ARN de interferencia, ¿no? En la cual no se puede poner un tag, no se puede fusionar. Eso es sumamente útil, estos plamios, en esos casos, ¿sí? Para saber qué células realmente fueron transfectadas y están siendo, o sea, después de la transfección, tienen el sistema de RNA de interferencia dentro de la célula. Como esos no pueden tener un tag, como esos sistemas no pueden un tag, como vamos a ver en los videos de CRISPR, entonces estos plamidos resultan sumamente útiles como para seguir células específicas y estar seguro que son células que fueron modificadas por el sistema en el cual yo estoy trabajando. Bueno,